tal? ¿Cómo estás? De verdad, de corazón, espero que te encuentres muy bien. Y me da mucho gusto que te sigas conectando con nosotros para seguir estudiando la carta de Pablo a los Colosenses. Es muy importante que podamos ver el contenido de todos estos capítulos que tiene el libro de Colosenses como una sola carta. Pero como nosotros estudiamos la Biblia de manera sistemática, entonces vamos agarrando porción por porción. Así que espero de verdad con todo mi corazón que este día podamos aprender un poco más de aquellas verdades fundamentales que Pablo quería que sus hermanos de Colosas pudieran entender. Así que te invito a que pongamos este tiempo en manos del Señor y que tú y yo podamos ser bendecidas por medio del estudio de su palabra, no por aquello que yo te pueda decir, sino por lo que la palabra de Dios pueda revelar a tu vida. Así que oremos. Padre, muchas gracias te damos por tu fidelidad, muchas gracias te damos por tu amor. Gracias, Señor, por tu sustento, por cómo tú, en medio de todo este caos que vivimos el año pasado y seguimos viviendo este año, Señor, tú has sido fiel porque tú eres fiel. Ese es nuestro Dios. Y tú provees para nosotros, Señor, los medios, las plataformas para que podamos seguir exponiéndonos a tu palabra. Porque tú sabes que es a través de ella que nosotros obtenemos tu revelación y eso es lo que nos lleva a la madurez, a una mayor comprensión espiritual. Así que estamos muy agradecidas, Señor, que a pesar de las circunstancias que hayamos podido vivir, tú te has mostrado fiel y has provisto para que nosotros sigamos alimentándonos espiritualmente. Pongo en tus manos, Señor, el estudio de esta tarde, mi Dios, y te pido que este estudio pueda traer más que conocimiento, pueda traer revelación de algunas verdades que sean útiles a nuestra vida, que nos permitan estar firmes y conocer en quién hemos creído, Señor. Que podamos ver a lo largo de esta carta el papel que desempeñó Pablo, que podamos ver a lo largo de esta carta cómo tú usaste este hombre, Señor, y su ministerio para que pudiera fortalecer a la iglesia, para que la iglesia pudiera comenzar de una manera sólida, conociendo quién les había salvado. Gracias de verdad, Señor, por todo lo que nos has bendecido y lo que nos seguirás bendiciendo a través del estudio del libro de Colosenses. Te pido que bendigas a cada una de las mujeres que se conectan a este video y que están estudiando con nosotros y que esta tarde podamos ser bendecidas por medio del estudio de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Me gustaría que esta tarde consideráramos al leer la porción que vamos a leer, que pensáramos en ese papel fundamental que Pablo desempeñó al enviar una carta a una iglesia que él no había fundado. De hecho, él nunca había estado allí de manera personal. Sin embargo, él sabía mucho acerca de ellos por medio de su colaborador Epafras. Ya lo hemos visto desde el inicio. Él le había acudido a Pablo porque la iglesia estaba siendo pues confundida, había una herejía que se estaba infiltrando en la iglesia y Epafras iba de manera continua, visitaba a Pablo y le traía reportes. Y lo que Pablo sabía de esta iglesia era que ellos, la fe que los hermanos de Colosas tenían era genuina. La fe que habían depositado en Cristo era genuina. Él sabía
que eran personas que tenían un gran amor por el pueblo de Dios y que eran una iglesia fiel, que eran personas fieles. Entonces, estas noticias llenaban de gozo el corazón de Pablo y esa era la razón por la cual él los tenía de continuo en sus oraciones. Y no tan solo los tenía de continuo en sus oraciones, sino que los consideraba como si fueran su iglesia. En esta carta, Pablo pues quería dejar claro cuál era su preocupación a esa iglesia que él amaba, a pesar de que no les conocía. Él quería dejarles claro que su preocupación era que pudieran permanecer firmes en lo que habían aprendido, que no se alejaran de la seguridad que recibieron cuando escucharon la buena noticia, es decir, el Evangelio. Yo espero que recuerdes todo lo que Pablo en los versículos anteriores les había enseñado acerca de Cristo. Ya Olga y Ana nos han enseñado mucho acerca de esas verdades como la supremacía de Cristo, la suficiencia de Cristo, la encarnación de Cristo. Ellas de una manera muy clara, nos han enseñado esas verdades que Pablo quería recordarle a esta iglesia. Y la razón por la que Pablo estaba preocupado y quería recordarle esas verdades a esta iglesia es porque los hermanos de Colosas habían sido infectadas por un virus llamado gnosticismo. Creo que a estas alturas para nosotros es muy familiar escuchar la palabra virus. Virus es algo contagioso. Bueno, de una manera rápida, el gnosticismo se estaba propagando porque tenía el propósito de contagiar a la iglesia con su herejía. ¿Y qué era lo que el gnosticismo quería? ¿Qué era en sí el gnosticismo? Bueno, era lo peor del pensamiento judío y lo peor del pensamiento griego. En eso consistía el gnosticismo. Y entonces Pablo quería que la iglesia de Colosas y la Odisea, porque para ellos dos era esta carta, no fueran presa de esa falsa enseñanza que era un sincretismo, como te digo, de lo peor del pensamiento judío, lo peor del pensamiento griego, más el Evangelio de Cristo. Era un sincretismo que no podía tener cabida dentro de la iglesia. Así que con ese antecedente en mente, quiero que me acompañes a leer en Colosenses, en el capítulo 1, y vamos a leer de corridito como se lee una carta. Vamos a leer del versículo 24 al versículo 29. Dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo.
Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Este mensaje, la verdad, nos muestra la humildad de Pablo y nos muestra también la abnegación. Pablo le manda decir en su carta a sus hermanos de Colosas y les expone la razón por la cual se alegra en el sufrimiento. Esta razón es que ellos querían presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Y esa era la razón por la cual trabajaba y luchaba con tanto empeño, apoyado no en sus fuerzas, apoyado en quién, en el gran poder de Cristo que actuaba en él. Por eso digo, con mucha humildad, fue un hombre que de verdad tuvo una gran revelación, fue un hombre que hizo muchísimo a favor de la iglesia porque tenía una clara comprensión que la iglesia era el cuerpo de Cristo y tenía una comprensión del llamado que él había recibido, que era predicar el evangelio a los gentiles, y estaba deseoso de revelarle y de hacerle conocer a sus hermanos judíos que también esta revelación era para los gentiles. Así que también vemos un mensaje no tan solo lleno de humildad y abnegación, sino de revelación. Porque cuando Pablo le dice que ese mensaje estaba secreto, era porque les quería decir que era un mensaje que ya existía. Por eso, cuando algo es secreto es porque ya existe. Y ese secreto era que Cristo vivía en ellos. Esto nos lleva a pensar de verdad que la fuente de la predicación y del mensaje de Pablo era que él estaba convencido de la deidad y la preeminencia de Cristo. Es decir, que Cristo era Dios y que Cristo ya existía. Que no eran verdades que apenas estaban sucediendo, apenas estaban siendo reveladas a ese pueblo. Si recordamos en Génesis cómo Dios le habló a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Allí está hablando de judíos y de gentiles. Entonces era una revelación, era un secreto que ya existía. Y apoyada en eso, apoyada en lo anterior, me gustaría que observáramos con más detalle dos cosas que Pablo señala en la parte de la carta que estamos leyendo el día de hoy. Número 1, los sufrimientos. Número 2, los misterios o el secreto. Entonces, vamos al sufrimiento. Voy a leer yo, nada más, ya no va a aparecer en pantalla. Voy a leerles el versículo 24. Dice, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Aquí los sufrimientos de Cristo, él está mencionándolos porque hay sufrimientos que nosotros podemos vivir como seres humanos. Hay sufrimientos de Cristo que nosotros podemos sufrir, pero hay otros sufrimientos como es el sufrimiento que Cristo sufrió por los pecados del mundo en la cruz. Ese tipo de sufrimiento no era al que Pablo se estaba refiriendo. En ese tipo de sufrimiento nosotros no podemos parecernos o no podemos padecerlos porque no tenemos esa capacidad. Sin embargo, hay otro tipo de sufrimientos que sí podemos y quizá vayamos a participar sobrellevando ese tipo de sufrimientos por amor al nombre de Cristo. En este caso, Pablo les estaba hablando del sufrimiento que él
y muchos otros padecieron, como fue la cárcel y la persecución. Esta carta fue escrita desde la cárcel, porque él había sido perseguido, como todos aquellos que habían sido perseguidos y encarcelados, porque había una persecución más que nada en contra del Evangelio de Cristo, porque había un odio para aquellas personas que habían creído y predicado el Evangelio, porque iban en contra de la corriente. Y aún Pablo mismo, si tú has leído, hacía lo mismo. Dice que él iba por cartas a las sinagogas que lo autorizaran para perseguir y llevar a la cárcel a todos aquellos que creían en el Evangelio. Entonces, él también anteriormente había sido perseguidor de los cristianos y ahora él estaba padeciendo en carne propia ese sufrimiento. De ese sufrimiento estaba hablando, pero también podemos observar que la motivación de Pablo para soportar el sufrimiento era beneficiar y edificar a la iglesia de Cristo, porque él estaba preso, pero él recibía visitas, él seguía estudiando y recibiendo la revelación de parte del Espíritu de Dios que habitaba en él, y él escribía cartas a la iglesia porque él tenía un llamamiento de parte de Dios como apóstol, y como apóstol él escribía a las iglesias. Esa era la motivación por la cual Pablo padecía estos sufrimientos. Y yo creo que, sin querer hacer comparaciones, pero quizá esa debe de ser la misma motivación que los que son perseguidos ahorita, actualmente, a causa del Evangelio tienen, que es sufrir para el beneficio y para edificación de la iglesia. Porque muchos hermanos nuestros ahorita, en el 2021, son perseguidos. Lo más reciente que tenemos es Afganistán, cómo la iglesia de Cristo está siendo perseguida. Pero también aquí en nuestro país y en muchos otros países, la iglesia de Cristo padece este tipo de sufrimientos. ¿Cuál es el otro punto que yo quisiera señalar? Son los misterios o los secretos que habla el versículo 26 y el versículo 27 que voy a volver a leer. Dice: este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. ¿Cuáles serán estos misterios de los que Pablo habla? Simplemente es una verdad que había permanecido oculta en el Antiguo Testamento, pero que había sido revelada por primera vez a la iglesia del Nuevo Testamento. Y número uno, el primer misterio o secreto que Pablo le explica o le revela a esta iglesia es que la iglesia iba a ser formada por judíos y por gentiles, un solo cuerpo. Porque recordemos que los judíos creían que el mensaje de salvación solo era para ellos. Y hemos visto anteriormente en otros estudios las discusiones que tuvieron aún los mismos discípulos, porque tenían ese conflicto, que los judíos creían que el mensaje solamente era para ellos, pero no. El misterio que Pablo les estaba diciendo era: no es así, como acabamos de leer en el versículo 26 y 27. Y si leemos en una cita paralela en Efesios capítulo 3, que te voy a pedir que me acompañes, versículo 3 al 6, comprenderemos más claramente lo que Pablo quería decirles en esos versículos. Acompáñame allí, Efesios capítulo 3, versículos 3 al 6.
Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Después de leer esta cita, de verdad nos queda claro que el plan de Dios siempre fue que ambos pueblos conocieran las buenas nuevas de la salvación y formar de estos dos pueblos uno solo. Y viéndolo a la luz de estas escrituras, tú y yo estamos incluidas dentro de esos gentiles para que nosotras también conociéramos esta gloriosa salvación de la cual hoy gozamos. ¿No te parece maravilloso? Vamos al segundo misterio, y es: Cristo mora en cada creyente. En Colosenses 1:29, Pablo quería que supiera que Cristo vive en ellos. Fíjate que pues entender eso realmente es un misterio, porque aunque en el Antiguo Testamento, allí en Isaías 49:6, estaba revelado que el Mesías vendría y que los gentiles participarían también de esa salvación, eso lo entendían, pero Dios nos dio una revelación particular de que el Mesías viviría de forma literal en cada miembro. Entonces, por eso era difícil que ellos entendieran. Entonces, el misterioso o el misterio glorioso que había sido revelado es que los creyentes, tanto judíos como gentiles, o sea, nosotras también, poseemos la presencia de Cristo en nuestro interior para vivir en el poder del Espíritu. Porque Pablo decía que él soportaba los sufrimientos por el poder del Espíritu de Dios que estaba en él. Entonces él les quería decir a la iglesia que ellos también podían vivir lo que estaban viviendo, apoyados en el poder del Espíritu, porque Cristo vivía en ellos. Acompáñame a leer Romanos 8, los versículos 9 y 10. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Esta escritura nos revela que nosotros hoy día podemos ser guiados por el Espíritu de Dios y no ser dominados por nuestra vieja naturaleza. Y que si es verdad que nosotros moriremos un día a causa del pecado, por la desobediencia que sucedió desde Génesis, allá cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, hubo una consecuencia, y era que el ser humano iba a morir a causa de ese pecado. Sin embargo, mientras vivamos en Cristo, podemos ser guiados por el Espíritu y no dominados.
por la naturaleza pecaminosa. Y esto me lleva al siguiente misterio, que es la seguridad de que participaremos de la gloria futura. Acompáñame a leer ahí mismo en Romanos 8, pero el versículo 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. ¡Wow! O sea, que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, en nuestro interior, es la garantía de la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él a cada creyente. Y eso me recuerda como cuando llevamos un documento a notariarlo frente a un abogado que tiene ese poder de sellar, porque nosotros queremos tener la garantía que ese documento es legal. Bueno, en nosotros los creyentes, la garantía de que participaremos de la gloria futura es que Cristo vive en cada creyente. Eso nos da la seguridad de que participaremos con Él. La verdad es que cuando leemos de largo la carta y no nos detenemos a observar esos detalles, podemos perder de vista este tipo de cosas. Vamos al cuarto misterio, y se trata de la encarnación de Cristo. Ahí en Colosenses 2:9, Pablo le dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. O sea, que en Jesús o en Cristo, que Él vivía en forma de hombre, habitaba toda la plenitud de Dios. Ese Cristo que vivía entre nosotros, porque el propósito de que Dios viniera y habitara en forma de hombre tenía el propósito de que Él tenía que salvar a la humanidad, tenía el propósito de ser nuestro Salvador. Es por eso que Él se despojó de todos sus derechos y privilegios que tenía, renunció a ellos voluntariamente y vino a vivir en forma de hombre. Eso es la doctrina de la encarnación de Cristo. Y esto era importante porque los gnósticos decían que una deidad no podía habitar en un cuerpo humano porque la materia era mala. Pero Pablo se asegura que los colosenses supieran que en Cristo habitaba toda la plenitud de Dios y que Cristo era Dios mismo en forma de hombre. ¿Te das cuenta? Son verdades fundamentales que Pablo quería transmitirles a través de su carta a estos hermanos. En resumen, hemos podido ver cómo Dios usó la vida de Pablo y cómo Pablo jugó un papel muy importante en la vida de la iglesia de Colosas para guiarles a aquellas verdades que deberían ser fundamentales y pilares de su fe que ellos habían creído. Porque solo de esa manera ellos podrían permanecer firmes. De otra manera iban a ser distraídos y iban a ser seducidos por esta herejía. Pablo, a través de esta carta, nos muestra que él fue guiado por el Espíritu Santo y que él compartía desde la prisión donde él estaba prisionero en cuerpo, pero él tenía el interés que la iglesia permaneciera firme y quería revelarle cada uno de estos misterios a través de esta carta. Y te los enumeraré para que los tengamos frescos. El primer misterio era que tanto judíos como gentiles
formarían una sola iglesia. El segundo es que ahora cada creyente es morada de Cristo. Cristo vive en nosotros. Que la seguridad, que debemos de tener la seguridad que participaremos de la gloria futura porque Cristo vive en nosotros. Y que es importante que reconozcamos que Cristo es Dios. En pocas palabras, el estudio de hoy nos anima a que permanezcamos firmes a nosotras también en lo que hemos creído. Y es el deseo de mi corazón que el estudio de hoy nos afiance en la confianza que hemos depositado en Cristo. Porque al igual que ellos, nosotras hemos sido infectadas por el razonamiento humano y por filosofías huecas que quieren poner en tela de juicio estas verdades absolutas que son pilares de nuestro cristianismo. Espero que hayas disfrutado de este estudio al igual que yo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que puedas seguir meditando en esta carta. Léela una y otra vez y verás cómo Dios te seguirá hablando a través de ella. Solo meditando en la palabra podemos permanecer firmes en las verdades absolutas de Dios. Que Dios te bendiga y por supuesto, si puedes, acompáñanos más tarde por medio de la plataforma de Zoom a la reunión que tendremos y de esa manera seguimos siendo edificadas unas a otras, con qué nos quedamos del estudio y de verdad que todas aportamos y todas somos edificadas. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.